La flota fantasma, los corsarios alemanes en la Primera Guerra Mundial. Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Hola a todos, bienvenidos a Bellum Artis Historia Militar. Hoy navegamos en busca de barcos mercantes aliados a bordo de un Raider alemán. Empezamos. Hola, capitán. Hola, ¿qué tal? Eres el capitán de esta navegación, yo soy un grumete nada más. Muy bien. Y voy a ver si aprendo algo. ¿Qué tal, José Manuel? ¿Bien? Muy bien, bien. Aquí estamos en Catarroja, en fin, en pleno Ya. jaleo, pero bueno, las cosas espero que se vayan solucionando poco a poco. Mira, ya se perdió la camarita. Bueno, todo tranquilo. Justo este momento que íbamos a hacer este programa fue cuando pasó el desastre y lo cancelamos. Y pasado un tiempo, a ver si ahora podemos hacerlo ya de forma normal. Pues José Manuel, muchas gracias por venir, como siempre, a tu casa para hablar de barcos de guerra de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Hoy vamos a hablar de barcos de guerra que algunos de ellos no tienen esa apariencia, ¿no? Exactamente, sí, sí. Ahora hablaremos porque los alemanes utilizaron en ambas guerras para la guerra contra el comercio tanto buques de guerra regulares como buques de guerra auxiliares. Sí, por eso puntualicé algunos. Exactamente. Sí, entonces hoy hablaremos de los buques de guerra regulares auxiliares que actuaron como corsarios, aunque luego vamos a matizar esto, en la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Y luego ya en otra ocasión pues hablaremos de los de la Segunda Guerra Mundial. Pero utilizaron ambos tipos de buques, unos con mayor éxito que otros y tal, pero bueno, sí. Todos estos buques, tanto unos como otros, aparecen en tus libros, en este caso, en el que tienes sobre la Armada Imperial, la Kaiserliche Marine en la Primera Guerra Mundial. Sí. Sí, estos son 2 tomos. En verdad aquí solamente aparecen los buques de guerra regulares, porque de los buques de guerra auxiliares no he tenido ocasión. Hago referencia naturalmente a la guerra de Corso, ¿no? Pero no aparecen descritos como tales. Aquí aparecen, ya digo, los buques de guerra regulares. Y sí que hago referencia naturalmente a la guerra del Corso que desempeñaron. Sí. Pues tenemos estos libros que recomiendo como siempre. Y ver también el programa que hicimos sobre la batalla de Jutlandia. Haremos más sobre la Primera Guerra Mundial, que es un tema muy interesante. José Manuel, empezamos un poco a definir, ¿no? La guerra ¿estamos ante una guerra de corso o una guerra ilegal? ¿O es una guerra legal? Porque claro, la guerra del corso, depende del momento histórico, era legal y posteriormente con nuevos tratados internacionales se llegó a convertir en ilegal, ¿no? Cuando se hace con un barco sin pabellón militar del ejército. Sí, vamos a ver. Lo primero que hay que distinguir, es la guerra de corso, en verdad, está prohibida desde el año 1856. Entonces, lo primero que hacer es distinguir entre el corso y la piratería. A este respecto, el corso es, vamos a ver, era un señor particular que tiene un barco en el curso de una guerra, recibe lo que se llama por parte del gobierno, de su gobierno, la patente de corso, y entonces utiliza ese barco armado, naturalmente, para atacar el tráfico enemigo. Además, tenía que prestar una fianza. Luego capturaba a los buques enemigos y lo que obtenía de esas capturas era su beneficio. Eso era el corso. Lo que pasa es que el corso solamente se podía desarrollar en caso de guerra y siempre y cuando estuvieras dotado de la patente de corso. Entonces, eso era totalmente legal. Pero ya digo que eso se distingue de la piratería. La piratería es un individuo, es un delincuente. Es un individuo que arma un barco y ataca la navegación tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra, tanto de un enemigo como de países neutrales, etc. Eso es la piratería, que ha estado prohibida siempre y se condenaba a muerte a los piratas. La cámara es... No, tú sigue. Ahí se va. Los piratas se conocen desde tiempos, desde antes de Julio César. De hecho, Julio César fue capturado por un pirata, toda esa historia que se han contado tantas veces. Y, como digo, la guerra de corso
estaba prohibido desde el año 1856. Entonces, los alemanes nunca pretendieron que los buques que utilizaban para la guerra contra el comercio fueran buques corsarios. De hecho, la clasificación que se le daba eran Hilfskreuzer, es decir, crucero auxiliar. ¿Vale? Naturalmente, los cruceros regulares que estaban armados, o sea, que eran buques cruceros ligeros, cruceros tal, estos eran totalmente legales porque operaban con pabellón alemán, eran buques de guerra, y los otros, en verdad, también lo eran porque en el momento de la acción enarbolaban siempre el pabellón alemán. Lo que pasa es que, para pasar desapercibidos, naturalmente, durante su navegación normal, pues se disfrazaban, utilizaban pues eso, otras identidades de buques existentes, otras banderas, etcétera, etcétera. Pero el asunto, a ver, estoy mareando con esto, ¿sabes? No, tú sigue. Y de hecho, cuando eran capturados los alemanes en estos buques, los ingleses o los aliados les trataban como prisioneros de guerra. O sea, no se les consideraban piratas, ni se les imponía sanciones, ni nada. Únicamente hubo un caso en la Segunda Guerra Mundial que al comandante del buque auxiliar, del corsario, entre comillas, se le juzgó como criminal de guerra, pero no por el desarrollo de la campaña corsaria, entre comillas, sino porque en una ocasión, bueno, pues disparó sobre los náufragos y tal. Bueno, ya lo veremos en su momento, que solamente hubo 8 muertos o 10, solamente, ¿no? Y además se podía haber justificado, y de hecho le cayeron 8 años de cárcel nada más, es decir, que tampoco fue una cosa. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que la cosa estaba totalmente legalizada. Además, los ingleses también emplearon buques, o sea, los Q-ships famosos, por ejemplo, sí, que eran buques disfrazados, ¿no? O camuflados, que se servían para hundir submarinos alemanes. O sea que verdaderamente estos también utilizaban algunas armas un poco sui generis. De hecho, los ingleses, a lo largo de la Primera Guerra Mundial, que es lo que vamos a tratar, esto también armaron muchos buques mercantes, los armaron con piezas de artillería, etcétera, y estos sí que eran como cruceros auxiliares. Se utilizaron muchos de estos para combatir a los corsarios. Vamos a hablar de corsarios aunque no sea correcto, porque no eran corsarios, no tenían patente de corso, no se lucraban de las presas, etcétera, etcétera. Pero vamos a decirlo así para abreviar. Y los ingleses utilizaban el término que daban en la época o posteriormente también es el Raiders, ¿no? Como el asaltador, ¿no? Sí, son los ingleses, claro, exactamente, sí. De raid, bueno, hacían operaciones, sí. Ya digo, los alemanes llevaban cruceros auxiliares, Hilfskreuzer, y llevaban bandera de guerra, llevaban tripulación de guerra, o sea, tripulación militar, ¿no? Otra diferencia con los corsarios clásicos, que no eran militares o no siempre lo eran, exactamente. Entonces, yo creo que, vamos, que no había, o sea, que no se violaba el derecho internacional. Lo que sí que lo violaron el derecho internacional desde muy principio fueron los ingleses al armar a los buques mercantes, porque los buques mercantes en principio no podían ir armados. Y al no ir armados estaban protegidos por las leyes de guerra. Cuando los ingleses arman a los buques mercantes, por ejemplo, los submarinos, claro, ya no pueden realizar la labor típica de un buque de guerra, que es emerger, ordenarle parar, registrarlo, tal, porque si el buque mercante va armado, ya, esa función ya no la podías hacer. Sí. Pero bueno, en este caso, ya digo, los ingleses desde el principio, en la Segunda Guerra Mundial desde el principio, y la Primera Guerra Mundial muy pronto empezaron a armar los buques mercantes. Luego daremos algunas cifras. Exactamente. Pues vamos a empezar con la historia del primero de ellos, de los que todos actúan a la vez más o menos desde el comienzo. Bueno, es que hay dos oleadas. Bueno, ahora vamos a comentar porque hay dos oleadas, si se puede llamar así. Dos fases, dijéramos, en esta Primera Guerra Mundial. Para empezar, hay que tener en cuenta que en 1914, bueno, que ya lo sabemos, el Imperio Británico es es el más grande del mundo en ese momento, que dominaba un tercio del planeta. O sea, un tercio del planeta pertenecía a Inglaterra. Entonces, toda la industria civil, militar, todo, se encontraba en las Islas Británicas, que es una particularidad. Entonces, claro, el Imperio Británico dependía para su supervivencia, naturalmente, del dominio del mar.
Inglaterra, hay que tener en cuenta que importaba casi todo. Solamente exportaba básicamente carbón y parte del hierro, pero el resto lo tenía que importar para seguir funcionando la industria que se encontraba en Inglaterra. Entonces, además de importar todos los materiales, etcétera, importaba las 4/5 partes de sus alimentos. O sea, dependía totalmente del mar. Por ejemplo, en 1933 las importaciones de Gran Bretaña fueron 55 millones de toneladas de todas clases y exportó 100 millones, porque claro, vendía mucho, por tanto también para su economía era esencial el dominio del mar. La flota británica tenía 19.250.000 toneladas de registro bruto de marina mercante, que sumado con los dominios, o sea, con Canadá, Austria, etcétera, Sudáfrica, etcétera, ascendía ya a los 21 millones. En comparación, por ejemplo, a la flota alemana, que la marina mercante alemana, que era la segunda o la tercera, tenía 5.300.000. El número de buques mercantes ingleses que navegaban con pabellón inglés era 8.587, unos 9.000 y algo sumado lo de los dominios. Entonces, por eso la Royal Navy, claro, era la primera armada del mundo, naturalmente. Entonces, esto que está saliendo ahora, no sé si estará saliendo ahora, lo que mira la gente, es un cruise ship. Eso sí, era un buque inglés que, bueno, eso es otro tema, exactamente. Bueno, entonces los alemanes, ya vimos en el programa que hicimos sobre Jutlandia, al que me remito toda la evolución y tal, eran conscientes de su inferioridad. Y además no tenían bases en el extranjero prácticamente, salvo algunas pues en China y en África, que comentaremos ahora, pero poca cosa. Los ingleses, sin embargo, tenían una gran red de bases y apostaderos en todo el mundo. Entonces, lo que hicieron los alemanes antes de la Primera Guerra Mundial fue crear el Servicio Secreto de Aprovisionamiento de la Armada, que se llamaba, que era abreviadamente era Etappendienst. El Etappendienst era una organización que tenía oficiales de enlace y, bueno, personal en distintos puertos, ahora mencionaremos unos cuantos, y cuya misión básicamente era recabar toda la información sobre los buques de guerra y los buques mercantes extranjeros que atracaban en los puertos donde había los agentes de la información. Entonces recababan esa información, esa la enviaban a Alemania, y además se encargaban de abastecer y secretamente, desde los países neutrales, a los cruceros alemanes regulares y auxiliares que actuaban contra el tráfico marítimo. O sea, tenía esas dos funciones. Una función de recabar información y otra función de aprovisionar. El aprovisionamiento se hacía también mediante barcos fletados al efecto. Ahora veremos el problema que había con todo esto. Entonces, el Etappendienst tenía bases en muchos lugares, pero en el Atlántico, por ejemplo, estaba en Nueva York, en Las Palmas, en Río de Janeiro, en La Habana, en Buenos Aires, y el oficial que coordinaba un poco toda la actividad de estas bases era el capitán de fragata Boy-Ed, se llamaba así, que era el agregado naval en Washington, que a esto, por cierto, lo expulsaron de Estados Unidos en noviembre de 2015, cuando, bueno, se vio que realizaban todo este tipo de actividades. En 1912, el Estado Mayor de la Kriegsmarine redactó lo que llamaban un manual para cruceros. Entonces, ese manual para cruceros figuraban allí los puntos de rendezvous, es decir, los lugares donde debían dirigirse los cruceros auxiliares alemanes. Los cruceros auxiliares, en principio, a ver cómo le diría yo, los buques que estaban pensados para cruceros auxiliares estaban predeterminados antes de la guerra. Entonces, si la guerra les cogía en alta mar o en puertos neutrales, esta guía de cruceros les servía para saber a dónde debían dirigirse para recoger el armamento, la munición y el combustible necesarios para operar. Vale. En Alemania, antes de la guerra, se intentó llegar a un acuerdo con las navieras para que los buques destinados a la guerra de corso llevaran ya, en tiempos de paz incluso, estivados en sus bodegas, tanto cañones como municiones, etcétera. Pero las navieras alemanas no se consiguió llegar a un acuerdo. Entonces, la idea era que los buques que estaban en alta mar en aquel momento y que estaban destinados a ser cruceros auxiliares, que ahora comentaremos cuáles eran, se dirigieran a los puntos fijados y una vez allí aprovisionarse de armamento y munición y combustible, ¿vale? Los buques que estaban en Alemania,
naturalmente, y ya saldrían desde allí con bien armados, municionados, etc. Lo que ocurre es que, bueno, había bloqueo británico, ¿no? Entonces, en fin. Vale, entonces, a fin de cuentas, como el bloqueo inglés fue tan férreo casi desde el primer día, finalmente los alemanes solamente pudieron armar en esta primera fase media docena de cruceros auxiliares. Media docena de cruceros auxiliares. Teniendo en cuenta que al principio de la guerra los ingleses armaron 24 transatlánticos más 54 mercantes, solamente en los primeros meses de la guerra. Mientras que los alemanes pudieron disponer como buques corsarios o cruceros auxiliares únicamente en esta primera fase de 6 buques mercantes transformados, porque ahora vamos a hablar de los buques de guerra que actuaron como corsarios. Los buques alemanes, los alemanes requerían para hacer estas funciones de corsarios, pues grandes paquebotes que hicieran más de 17 nudos y más de 20 si tenían que salir de Alemania, porque como he dicho antes, había unos cuantos que ya estaban en la mar y otros que estaban en Alemania y que tenían que zarpar posteriormente, ¿vale? Entonces, como el bloqueo inglés fue tan rígido desde el principio, el Etapen 10 no funcionó muy adecuadamente. Entonces, los cruceros auxiliares alemanes, que ahora vamos a comentar, tuvieron que aprovisionarse de armas y municiones de otros buques de guerra alemanes que habían en la mar. Por ejemplo, los cruceros Königsberg, el crucero Karlsruhe, que luego lo comentaremos. Entonces, estos cruceros auxiliares mercantes iban muy ligeramente armados. No tenían buen armamento. Las siguientes que salieron de Alemania, claro, ya iban mejor. También los alemanes tenían una serie de, que lo digo en el libro, menciono, de cañoneros antiguos que cedieron sus armas, sus cañones, a los buques destinados a ser cruceros auxiliares, a ser cruceros corsarios, ¿correcto? Entonces, los primeros transatlánticos que utilizaron los alemanes, que estaban en alta mar, como he dicho antes, fueron el Kronprinz Wilhelm, el Príncipe del Friedrich, el Cap Trafalgar y el Cormoran. Esos fueron los 4 primeros que ya estaban en alta mar. Y luego salieron de Alemania, antes de que el bloqueo empezara a funcionar, el Kaiser Wilhelm der Grosse y el Berlín. Aparte, salieron otros 2, que eran el Königin Luise y el Kaiser, que eran minadores, que son los que vamos a tratar en este primer momento. Bueno, primero hablaremos de los cruceros regulares y luego hablaremos de estos. El almirante Tirpitz, que también aparece en mi libro y tal, y bueno, que es el creador de la marina alemana moderna, había pretendido la creación de una escuadra de cruceros auxiliares para la guerra de Corso, pero eso no se pudo llevar a cabo. Entonces, cuando empieza la guerra, el problema básicamente es que los buques era el tema del bloqueo inglés. Ese era básicamente el problema. Eso, por tanto, hacía que los cruceros alemanes, tuvieran dificultades para carbonear, ¿vale? Además, muchos se encontraron bloqueados en sus puertos y la salida de los puertos neutrales por parte de los buques del Etapendienst se hizo muy problemático. Entonces, ¿qué ocurrió? Que los cruceros auxiliares alemanes, los cruceros corsarios, tuvieron que aprovisionarse del carbón, sobre todo, de los buques que capturaban. Hay que tener en cuenta que en aquella época había muy pocos buques que se navegaban a petróleo. Casi todos navegaban con carbón. Y el carbón, claro, es muy voluminoso y muy problemático de estibar, claro. Y luego, además, para carbonear era una tarea muy compleja. Este problema no lo van a tener en la Segunda Guerra Mundial, pero en la Primera Guerra Mundial sí. Por ejemplo, bueno, luego hablaremos, pero los buques además consumían mucho carbón y claro, y tenían que estar navegando durante muchas millas. Y entonces, claro, era un problema. Y ya digo que el Etapen 10 no funcionó todo lo que debía debido al bloqueo británico. También hay que tener en cuenta que los alemanes pretendían que la Primera Guerra Mundial fuera una guerra breve, corta, con lo cual tampoco se habían agobiado, entre comillas, excesivamente para esta cuestión. Entonces, vamos a empezar a hablar de la campaña de los cruceros regulares, de los cruceros que actuaron contra el tráfico de la marina regular. Cuando estalló la guerra, y esto ya lo hablamos en el tema de la batalla de Jutlandia, entonces no me voy a extender mucho, los alemanes tenían una flota en el Mediterráneo, 2 buques en el Mediterráneo, que
quedó fuera de juego rápidamente, se internaron en Turquía y pasaron al servicio de la Marina turca. Entonces actuaron efectivamente durante la Primera Guerra Mundial, pero solamente en la zona del Mar Negro, con lo cual, nada. Luego estaba la flota del Pacífico, que tenía su base en Tsingtao, que lo mandaba el almirante Graf von Spee, que constaba de los cruceros acorazados en Scharnhorst y Gneisenau, y los cruceros ligeros Leipzig, Nürnberg y Emden, ¿vale? Luego estaba en el Caribe 2 cruceros ligeros, el Dresden y el Karlsruhe. Y en África, en Tanzania, lo que es hoy Tanzania, antes era Tanganica, el crucero Königsberg, que está en el África Oriental Alemana, exactamente, ¿vale? Esos eran los buques que había que tenía Alemania en los distintos océanos, muy pocos. Entonces, además, el Scharnhorst, el Gneisenau, el Leipzig, Nuremberg, estos buques desaparecen en la batalla de las Malvinas, que los ingleses los hunden a todos. Con lo cual, fuera. La flota del Mediterráneo, ya he dicho que estaba en el Mar Negro. Entonces, quedaron unos cuantos cruceros que eran básicamente el Emden, el Königsberg y el Karlsruhe y el Dresde. El Dresde no llegó a actuar como buque corsario porque se salvó de la batalla de las Malvinas, pero luego fue capturado, atrapado enseguida por los ingleses, que por cierto lo atraparon en aguas territoriales chilenas, no respetaron las aguas territoriales chilenas, como siempre hacen los ingleses, y lo hundieron rápidamente. Entonces solamente funcionaban como buques corsarios el Karlsruhe, el Königsberg y el Emden, los 3 cruceros ligeros. Esos 3 cruceros, de todas maneras, no estaban pensados para actuar como tales. Y de hecho eran buques pequeños, tenían poca autonomía, porque estaban ideados para actuar en el Báltico, en el Mar del Norte, tenían poca velocidad y además tenían un armamento muy ligero de cañones de 105 milímetros que lanzaban obuses de 16 kilos de peso. Como comparación, los cruceros ingleses ligeros tenían cañón, eran más veloces y su artillería era de 152 milímetros normalmente y lanzaban obuses de 46 kilos de peso. O sea que no eran... Entonces, el primer buque que por ejemplo, es el Seedler, que es el último que vamos a hablar hoy. El primer buque del que vamos a hablar es el crucero Emden, el crucero ligero Emden. Este crucero formaba parte, como he dicho antes, de la escuadra del Pacífico, pero al inicio de la guerra, su capitán, que era un capitán de fragata, Karl von Müller, muy famoso, escribió unas memorias, tiene un libro sobre el Emden muy interesante, le pidió permiso al almirante Graf von Spee para librar una guerra contra el comercio en solitario. Le pareció que sería más útil. Creo que es el Emden. Es, como vemos, un crucero con 3 chimeneas, desplazaba 3.650 toneladas, o sea, era un barco pequeño, hacía 24 nudos, tenía 10 cañones de 105 y una autonomía de 4.000 millas. Este es el crucero Emden. Ya digo que en el libro están todos identificados con sus esquemas y su vida operativa. Entonces, este tuvo mucha fama, fue el primer crucero que se dedicó a la guerra contra el corso. Veis cómo está distribuida la artillería, están en las bandas, luego tiene 4 piezas, 2 a proa y 2 a popa, pero montajes simples. Era un buque estaba ya un poco anticuado, pero bueno. Entonces, mira, la foto que pusimos al principio, esta que vuelvo a poner a mejor resolución, es el Emden en Tsingtao, que está en la zona de Tsingtao, exactamente. O sea, la sede de la flota alemana, la base de la flota alemana Extremo Oriente, estaba en Tsingtao, que era un puerto que habían ocupado los alemanes en China. Igual que los ingleses tenían Hong Kong, los portugueses tenían Macao, etcétera, etcétera, los alemanes tenían el puerto de Tsingtao. El botín de la época de la guerra de los Boers. Y este era el botín que Japón quería, esta ciudad. Muy bien, exactamente. Entonces, el puerto de Tsingtao lo atacaron los japoneses y en noviembre por ahí ya lo habían tomado, se había rendido, no tenía ninguna posibilidad. Ya digo, hay un libro de Rubén Viñamor, que es la Primera Guerra Mundial del Pacífico, que está muy bien contado. Todo esto y con mucho detalle, está muy, muy interesante. Pero ya digo, en vez de seguir el destino de la flota del Pacífico, se destacó y hizo la guerra un poco por su cuenta. Salió de Tsingtao, zarpó de Tsingtao, con el carbonero Marcomania, o sea, en convoy,
porque iba a abastecer de carbón. Y además, otro buque, el Prinz Eite Friedrich, de 8.900 toneladas, que también haría la guerra del Corso, por su cuenta. Entonces, básicamente, este buque actuó en el Índico, en el Golfo de Bengala, el Mar Arábigo, en Ceilán, en toda esta zona. El buque entró el 28 de agosto, salió el 4 de agosto de Tsingtao y entró el 28 de agosto ya en el Índico. Y entonces empezó allí las operaciones de corso. ¿Veis? Aquí está un poquito más o menos la ruta que realizó, miles de millas. No vamos a ir, porque claro, capturó o hundió un total de 24 buques mercantes enemigos. Hay muchas anécdotas, pero sobre todo lo que produjo fue el parálisis de la navegación mercante en el Golfo de Bengala. En el Golfo de Bengala, ante la erupción del crucero, dejaron de operar buques mercantes e incluso todos los puertos se oscurecieron para evitar darle pista, digamos, al buque. Y es muy frecuente que el crucero capturaba una presa, no la hundía y utilizaba esa presa para las tripulaciones de las siguientes presas, las metía en ese barco. Y una vez que ese barco estaba lleno, dijéramos, lo enviaba a un puerto neutral con todas las tripulaciones. Este barco no ocasionó ni una sola baja mortal en los 24 buques que hundió, que capturó. O sea, en la Primera Guerra Mundial esta guerra fue bastante limpia. Hay que tener en cuenta que en ese momento los buques mercantes aliados no llevaban armas tampoco, con lo cual no había ocasión de plantear combate. Entonces, ya digo, hay muchas anécdotas. El caso, por ejemplo, sí, muy importante dentro de lo que hizo fue, por ejemplo, el ataque al puerto de Madrás. El puerto de Madrás es la tercera ciudad de la India en aquel momento. Esto se hizo el 22 de septiembre y destruyó los depósitos de petróleo del puerto de Madrás, que eran unas 2.000 toneladas. Luego pasó al Mar Arábigo y Ceilán y en aquel momento le estaban buscando 10 buques de guerra, ingleses, japoneses y franceses, que actuaban todas en la zona. Luego también estuvo en las Maldivas, que atacó a la base de Diego García. Estuvo en el Golfo, volvió al Golfo de Bengala y atacó la ciudad el puerto de Penang, que está en el estrecho de Malaca. En el puerto de Penang, aparte de destruir instalaciones del puerto, hundió a un crucero ruso que estaba allí, que era el crucero Zenziug. A este estaba anclado, el Emden apareció, llevaba una cuarta chimenea falsa, para, dijéramos, camuflarse un poco, y lo hundió, tiró sobre él, lo hundió al torpedo también, y luego además hundió a un destructor francés que se llamaba el Musquet, que salió para atacarle, claro, como el Emden era un buque mucho más grande que el Musquet, pues lo hundió, ¿vale? Luego, bueno, ya digo que fue muy activo y muy famoso. Estuvo todo septiembre, octubre, hasta su hundimiento, ahora lo veremos en qué circunstancias, y parte de agosto, ¿vale? Este es el raid efectivamente de Penang. Musquet. Entonces, el fin del Emden, después ya digo, de esta intensa actividad, tuvo lugar, bueno, se le ocurrió, esto en su libro lo justifica, un poco, no se sabe, la verdad es que no se sabe muy bien por qué lo hizo, atacó las Islas Cocos. Las Islas Cocos es unas dependencias que son australianas, aunque están bastante lejos de Australia, pero vamos, son australianas, y allí había una estación de radio bastante importante, en aquella época sobre todo. Entonces, se le ocurrió atacar la estación. Era una estación de radio que servía para, bueno, enlace pues, entre Australia, Java, Sudáfrica, entonces, está aquí exactamente. Entonces era importante. Pero
los alemanes sabían que cerca de allí había un convoy inglés porque lo habían detectado por las señales inalámbricas, ¿vale? Pero pese a todo, von Müller insistió en atacar las Islas Cocos. Entonces, cuando llegó a las Islas Cocos, desembarcaron los hombres y volaron la estación, aunque le dio tiempo a la estación a radiar que estaban siendo atacadas. Entonces, cerca, como he dicho antes, navegaba un convoy inglés escoltado por el crucero Sydney. El crucero Sydney era unas 10.000 toneladas y tenía 8 cañones de 150 nudos y hacía 150 milímetros, perdón, y hacía 27 nudos, ¿vale? Ya hemos dicho antes que el crucero Emden tenía 3.650, hacía 24 nudos y sus piezas eran de 105 milímetros. Entonces, esto es el desembarco en las Islas Cocos de los marineros del Emden. Entonces, cuando el 60% de la dotación estaba en el barco y el 40% estaba en tierra. Entonces, cuando llegó el Sydney, claro, el Emden intentó escapar, como era más lento no pudo, entonces entablaron combate y terminó finalmente con el hundimiento del crucero alemán. Ahí perdieron la vida 12 oficiales, 117 marineros y 5 civiles que navegaban con el Emden, entre ellos 3 chinos, porque habían capturado unos cuantos y prefirieron seguir trabajando en el barco alemán en vez de irse. Bueno, estos es los restos del crucero Emden en las Islas Cocos. Eso fue el final. Aquí hay bueno, pues dentro de los que se salvaron estaba un alférez de navío, que era el alférez de navío Julio Lauterbach, muy conocido también, que con una barca, bueno, armaron una barca de vela, salieron a navegar para intentar llegar a zona neutral, fueron capturados por los ingleses, los internaron en Singapur, allí organizaron una especie de motín, en fin, tuvo una vida muy interesante este Lauterbach, que tiene un libro escrito sobre sus andanzas y tal, pero bueno, ya escapó de este tema. Esto sería el primer crucero auxiliar, crucero regular, como he dicho antes, y el más famoso tal vez de toda la Primera Guerra Mundial. Incluso los ingleses lo pusieron como que era un héroe muy valiente, etcétera, etcétera. No, de hecho, hay un cañón del barco en Australia, en Sydney. Sí, claro, posiblemente si lo... Como estatua. Claro, lo capturaron. Bueno, lo capturaron, no, lo hundieron, pero capturaría... Ah, mira, esto no lo conocía yo. Sí, muy bien. Muy bien, sí. Ese sería un cañón de 105, efectivamente, de los que tenía el barco. Bien. Simultáneamente con el Emden actuaron otros 2 cruceros ligeros, el Königsberg y el Karlsruhe. El Königsberg estaba en Tanzania, en Dar es Salaam, que antes era de Tanganica, me parece, porque había Tanganica y una isla. Bueno, todo eso formó parte luego de Tanzania, que se lo quedaron los ingleses. Entonces, era un buque también muy similar al Emden, un poco más moderno, pero este no tuvo prácticamente ninguna función como atacante del tráfico, porque siempre tuvo problemas de combustible. Entonces, como no tenía suficiente combustible, no pudo atacar al tráfico. Y hubo intentos desde Alemania de mandarle buques carboneros y tal, pero no fructificaron. Este actuó en el ámbito de la campaña alemana en el África Oriental, con ¿cómo se llama el mariscal alemán que aguantó hasta 1918, hasta una vez terminada la guerra en Europa, y siguió combatiendo, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba, muy famoso también. Von Lutev, y de hecho, sí, el zorro de África, me espera, lo busco. Sí. Combatió toda la guerra con muy poca gente en esa zona. Von Letov. Von Letov, exactamente. Que luego murió después de la Segunda Guerra Mundial, o sea que Entonces, de hecho, los marineros de este barco y la artillería de este barco sirvió finalmente pues para los combates en tierra. Ya digo, el problema que tuvo este barco desde el principio es que no tenía carbón, no tenía combustible. Y no había barcos alemanes con combustible que le pudieran surtir. Entonces hizo una primera salida
que llegó hasta Madagascar. Este es el barco. Y su mera presencia ya en Madagascar, o su mero atisbo, paralizó toda la navegación aliada en el canal de Mozambique. Pero no tuvo ninguna captura. Este es otro tipo. No, es la clase. No, es la clase. Exactamente. Sí, eran parecidos a este, pero no igual, exactamente. Este es el. Esta es la clase. Este lo mandaba un capitán de fragata que se llamaba Love. Entonces, como no tenía carbón, se fue al delta del río Rufiji, que está a 70 millas al sur de Dar es Salaam, en el delta del río, y ahí permaneció. Y el 19 de septiembre salió para atacar al puerto de Zanzíbar. El puerto de Zanzíbar está en la isla de Zanzíbar, que está enfrente de Tanganica, de lo que entonces era Tanganica, que en su época era un puerto de esclavos muy famoso y tal. Entonces allí atacó al crucero Pegasus, que se encontraba en el puerto de Zanzíbar, y lo hundió. Eso fue el único éxito que tuvo, lo único que hizo. Cuando luego volvió al delta del Rufiji, y allí le bloquearon los ingleses. Los ingleses acumularon para hundirlo barcos, monitores, porque como el calado era pequeño, entonces mandaron desde Inglaterra unos monitores, que son barcos, no son muy grandes, pero tienen piezas de artillería muy potentes, y sobre todo tienen muy poco calado. Entonces, bueno, desde fuera, incluso con aviones, lo estuvieron tirando. Los alemanes respondían, y luego fueron, como vieron que era inútil, pues desmontaron la artillería, la llevaron a tierra. Los hombres pues se unieron a la fuerza del von Lettow-Vorbeck, exactamente, y el buque se hundió, lo volaron el 11 de julio de 2015, la propia tripulación. Voy a poner aquí una imagen del monitor ship. Sí. Es esto, ¿no? Más o menos. Esto es muy bien, un monitor, exactamente. Es que será el Terror, uno de estos. Ese inglés. ¿Ves? Los cañones que tiene, por ejemplo, son de 381 milímetros, o 356. Son muy poderosos, pero el barco es pequeño. Estos barcos estaban pensados para operaciones costeras, defensa de costas, ¿vale? Exactamente. Y ya digo, los transportaron, los convoyaron desde Inglaterra a África Oriental, pasando por el canal de Suez, claro. Y desde allí, pues lo cañonearon, boom, y hasta que al final lo volaron. No sé si será porque este solo tiene 2 chimeneas, y además estaba en el aquí pone foto del Königsberg después de su. Sí, vale, pues sí, queda ahí. Lo que pasa es que el Königsberg tenía 3 chimeneas, sería que una. Puede que está rota. Aquí. Sí, la volaría, no se rompería exactamente. Bueno, esto está sacado de la base de datos. Muy bien, pues así que lo volaron y se fue a pique. A mí me había despistado lo de las 2 chimeneas. Además, yo había visto alguna foto de esta, pero de otro ángulo. Mira esta foto. Claro. Ajá. Solo quedan 2 y una volcada. Fíjate aquí la volcada. Sí, mira esta volcada aquí. Exacto. Muy bien, ahí se ve perfectamente. Sí, me había despistado que solo había 2 chimeneas. Y después hay una cosa que lo volaron. Los cañones que se sacaron, uno de ellos se usó en pieza costera, en el delta. Sí, y otra como pieza móvil por las tropas de von Lettow. Exactamente, lo utilizaron como pieza de artillería. El von Lettow hizo una campaña muy buena, con muy pocos hombres, y derrotó a los ingleses, a los belgas, a los portugueses, invadió Mozambique, yo qué sé. Y los soldados negros, los negros, de ahí, de color, los askaris, recibieron pensiones del gobierno alemán, incluso hasta muy avanzado, claro, hasta que se murieron. Sí. Luego, cuando volvió de África, final del 18, claro, el primero del 19, hizo un desfile por Berlín con todos los. Sí. Muy bien. El siguiente y último crucero regular que hizo la guerra de Corso fue el crucero Karlsruhe. El crucero Karlsruhe, con 5.280 millas de autonomía y 29 nudos, era de un estilo. Este actuó con el capitán de fragata Eric Kohler básicamente en el Caribe. En el Caribe, bueno, básicamente no, a partir del Caribe, porque estaba por allí, estaba en Veracruz, en México, salió, ¿vale? Y operó en la ruta entre Brasil y Europa, básicamente. Este sería, ¿no?
Este sería como vemos, son muy parecidos. Lo que pasa es que tenía 4 chimeneas, los otros tenían 3. Este era más moderno, ¿vale? Hacía 29 nudos, o sea que era más veloz, era mejor. Pero vamos, este, como siempre, tuvo muchos problemas con el combustible, como siempre. Pero se aprovisionaba, como he dicho, de los barcos que capturaba. El barco que capturaba, le cogía el carbón y lo estibaba. Eso le hacía perder tiempo y tal. Entonces, este hundió en total 16 barcos con 72.805 toneladas. O sea, que es menos conocido que el Emden, porque el Emden, como fue el primero y tal, pero el Emden, hemos dicho antes que hundió 24 buques y este hundió 16 buques, pero con más tonelaje, con 72.300 toneladas. Bueno, como digo, actuó en las costas del Brasil, capturó bastantes barcos, la ruta del Brasil en Europa, luego hizo la ruta a Barbados, Antillas, Trinidad, Tobago, o sea que estuvo en toda esa zona. Y se perdió el 1 de noviembre de 2014 por una explosión interna. No se sabe exactamente el motivo, iba navegando tranquilamente, cuando de repente el buque voló, ¿vale? Se hundió toda la parte de proa, si no recuerdo mal, se hundió. Ahí murieron 263 marinos, incluso el comandante. Entonces nunca se supo la causa de por qué. Esta es la foto de... No era del Carrue, ¿no? Sí, un poco después de la explosión. Sí, no creo que fuera poco después porque... No, espera, déjame leer. Antes de la explosión. Déjame leer el pie, espera. No, pues aquí. No creo que le diera tiempo a hacer fotos. Atracado en San Juan poco después del estallido. Del estallido de la guerra. Ah, de la guerra, sí. Del estallido de la guerra. Claro, porque... No, el barco ese... No creo que tuvieran ni ganas ni tiempo de hacer fotos del barco porque se hundió rápido. No, pensé que hubiese un estallido parcial. Vale. No fue exactamente. Fue gordo el estallido, vale. Sí. Nunca se supo, Hay varias... Porque no era demasiado raro explosiones internas en aquella época, Las pólvoras, los torpedos a lo mejor estaban mal estivados, bueno, lo que fuera. Claro que se hundió, pero bueno, que obtuvo bastantes éxitos, porque hundió 16 barcos. De hecho, el buque cuando se hundió estaba dirigiéndose a Alemania para intentar volver a Alemania ya, porque tenía los problemas del carbón que eran cada vez más insolubles, ¿vale? Entonces, estos fueron los buques de guerra regulares que intervinieron en la guerra de Corso. O sea, no hundieron unos 40 buques y tal, pero sobre todo lo que causaron fue muchos problemas para la navegación aliada y que muchos barcos ingleses tuvieran que dedicarse a perseguirlos, ingleses, franceses, japoneses, etcétera. Que eso tampoco, porque los barcos que se dedicaban a perseguir a estos eran barcos pensados para perseguir a este tipo de buques, ¿sabes? O sea, que tampoco es que les privaran a la flota, a la Home Fleet de buques de guerra. Eran buques pensados con esta finalidad y los ingleses tenían un montón. Ya digo, el perjuicio más gordo que ocasionó fue para la navegación mercante, que lo paralizó en muchas ocasiones, ¿vale? Pero si te miras bien también, el hundir 30, 40 barcos, en fin, en una flota que, como hemos dicho antes, tenía casi 9.000, tampoco es que fuera... Pero bueno. En este vídeo que estoy poniendo ahora, para los que nos escuchan en podcast, se ve un poco la forma de proceder en estos barcos, ¿no? Que era disparar para que el barco mercante se parase, mandaban una especie de unidad de infantería para ver lo que había dentro del barco. Un trozo de presa, un trozo de presa. Y a veces después, si veían que era importante, sacaban a la tripulación, hundían el barco y lo llevaban después muchas veces en su bodega, ¿no? Porque aquí hay un croquis. Como he dicho antes, había dos posibilidades. O sea, efectivamente, el modus operandi era el que has comentado. Se acercaban y llevaban bandera de conveniencia. O sea, bandera española, portuguesa, la que fuera, ¿no? Entonces, cuando estaban a la altura o cerca del barco, arriaban la bandera que llevaban e izaban la bandera de guerra de la Kriegsmarine. Daban el alto al buque. Si el buque no se paraba, disparaban, normalmente a proa, a popa, o sea, para tal. Normalmente no disparaban sobre el buque. Hay que tener en cuenta que en aquella época la mayor parte de los barcos tampoco llevaban radio. Claro. Claro, entonces no era habitual, entonces no podían avisar. Algunos sí que llevaban, otros no, pero normalmente muchos no llevaban. Entonces, como he dicho, lo paraban, mandaban una lancha con el trozo de presa, examinaban. Entonces, si el buque llevaba carga,
carga, bueno, como diría yo, que podía ser empleada, había dos opciones. Uno, mandarlo de vuelta a Alemania, que en algunas ocasiones con una tripulación reducida alemana y tal, que muchas veces llegaba, y otra era incorporarlo como buque auxiliar. Entonces, la tripulación enemiga, entre comillas, normalmente seguía en el buque capturado. Y ese buque lo utilizaban para otras tripulaciones, ¿ves? Capitanes ingleses capturados. Para otras tripulaciones de los barcos que hundían, los metían en ese buque que lo llevaban consigo. En un momento dado, cuando eran demasiada gente y tal, liberaban al buque y lo mandaban a un puerto neutral o a un puerto propio, lo que fuera, ¿sabes? Ese era un poquito el modus operandi. No, si el buque no se podía aprovechar de otra manera, lo hundían directamente. Pero normalmente siempre llevaban un buque en conserva para los prisioneros, exactamente. Los buques anteriores, los cruceros ligeros alemanes, como eran buques de guerra, esa parafernalia no lo necesitaban, era un buque de guerra. Hay veces sí que utilizaban la bandera inglesa, por ejemplo, le ponían una chimenea más para que no pareciera que fuera alemán, o, ¿sabes? Lo camuflaban. Pero y cuando llegaban a su altura, izaban el pabellón de guerra y lo hacían parar. Algo que es importante destacar, José Manuel, que en este momento había una transición todavía del barco de vela, ¿no? Todavía había muchos barcos mercantes a vela, ¿no? Sí, de hecho, en fin, todas las cifras, a veces dices, este hundió 30 barcos y 5.000 toneladas, porque a lo mejor de esos 30 barcos la mitad eran buques de vela, que desplazaban muy poco desplazamiento, pero tenían su carga, su carga. De hecho, al final de la guerra utilizan los alemanes un buque de vela como buque corsario, que básicamente sus presas eran buques de vela, efectivamente. Luego hablaremos una anécdota sobre un buque de vela y tal. Bueno, esto fue una guerra muy romántica, ¿no? Y muy limpia. Los alemanes no causaron muertos entre los tripulantes. Y si veis estas imágenes que están viendo de la época, estos son prisioneros que están en un barco alemán y bueno, están funcionando allí sin ningún problema. Vale. Bueno, entonces vamos ahora a hablar rápidamente de los cruceros auxiliares mercantes que intervinieron como tales. Aquí vamos a tratar, el primero sería el Kronprinz Wilhelm, o sea, el príncipe de la corona, Wilhelm, ¿vale? Este buque era un transatlántico que desplazaba 25.000 toneladas, hacía 25.000 toneladas, un cacho, tenía 200 metros de eslora y estaba en Nueva York. Zarpó de allí el 3 de agosto de 2014. El comandante era el capitán de corbeta Tierfelder. Desplazaba, hemos dicho, 25.000 toneladas. Este es un transatlántico enorme. De luego, no era nada apto para la guerra de corso, porque primero gastaba un montón de carbón. Al día eran 500 toneladas de carbón gastaba este barco. 500 toneladas de carbón al día. Con lo cual, claro. Y luego, además, encima, como lo que he comentado antes del État pendiente no funcionó muy allá, solamente pudo ser armado con 2 cañones de 88 milímetros. Esto es lo que llevaba, 2 cañones de 88 milímetros. Muy poca cosa. Entonces, no obstante, estuvo 251 días de operaciones y hundió o capturó 13 barcos con 56.000 toneladas. O sea que realizó un buen trabajo, aunque ya digo, no era muy propio para estas tareas. Aquí hay una anécdota, por ejemplo, a uno de los barcos que capturó era un barco ruso y el capitán del barco dijo que era lo único que tenía, que tal, y lo perdonó. Fue un detalle, que era un velero ruso. El sistema que utilizaba para hundir a los barcos capturados era al abordaje, o sea, no utilizaba los cañones, directamente lo embestía y con sus 25.000 toneladas los echaba a pique. Actuó básicamente en las costas uruguayas y brasileñas. El tema del carbón, aquí sí que funcionó un poco mejor el État pendiente porque hubo un barco alemán que era el Valhalla, que era el que le aprovisionó durante todo este tiempo de carbón. Que por cierto, había salido de Las Palmas de Gran Canarias. Desde allí salió y enlazó con el Kronprinz Wilhelm y le surtió de carbón. Al final, como
el problema de carbón era irresoluble, por mucho que hiciera y tal, se internó en Newport News, en Estados Unidos, y allí pues estuvo hasta el final de la guerra. Y se cambió de nombre, ¿no? fundido. Porque se cambió de nombre, creo, ¿no? Y se llamó el Von. Espera, lo tengo aquí una foto. Steuben, ¿puede ser? Steuben, justo, sí. Y Von lo Steuben, tengo con sí, una sí. foto muy chula. Ya me perdí. Sí, eso fue a posteriori, claro, como ya había caído la monarquía, supongo yo que por eso le cambiaron de nombre. Pero es que está muy chulo porque lo pintaron con camuflaje de Sí, es que von Steuben luego en la Segunda Guerra Mundial intervino también en la Segunda Guerra Mundial. digamos, Ahora, como barco estadounidense, pintado con Sí, el exactamente. Dazzly, ese camuflaje Dazzly. Exactamente, sí, sí. Es que claro, como se internó en un puerto estadounidense, cuando Estados Unidos entró en la guerra, lo ocuparon Eso. los americanos. Y lo dedicaron también para transporte, exactamente. Sí, sí. Y está camuflado para cruzar el Atlántico. Y después, al acabar la guerra, volvió a barco mercante. Exactamente, muy bien. Lo que no sé es von Steuben. Es que en la Segunda Guerra Mundial los alemanes tuvieron un von Steuben también, que se hundió en el Báltico, pero que no sería el mismo, ¿no? No lo sé. No, este está en la... a ver, espera, esto está en la entrada de esto. Von Steuben, sí, tras el armisticio... A ver, espera. A ver. Sí, sí, sí. El 10 de febrero, el von Steuben... Espera. El servicio para Estados Unidos. El 6 de abril de 1917, Estados Unidos declaró la guerra al Imperio Alemán y ese mismo día confiscó el buque. El 22 de mayo, el presidente Wilson emitió la orden ejecutiva que autorizó a la Armada la toma de posesión de la nave. El 9 de junio, el Kronprinz Wilhelm fue rebautizado como Jus von Steuben y de 3017, en honor al barón Friedrich Wilhelm von Steuben, el héroe alemán de la Revolución estadounidense. Poco después, el von Steuben fue asignado a la Armada de los Estados Unidos, con el comandante Stanford E. Moses al mando. O sea, el nombre no es por el alemán ese, sino por un alemán de la Guerra de Independencia. De la guerra vale. Es que ya digo, después tuvieron los alemanes un von Steuben y tal, muy bien. Entonces, ya digo, no, bueno, pero vamos, que tuvo bastante buen resultado. El siguiente que vamos a hablar es el Cap Trafalgar. Este estaba en Buenos Aires. Y zarpó de allí, tenía 18.170 toneladas, hacía 17 nudos, tenía 2 cañones de 105 milímetros, 4 ametralladoras de 37, y lo mandaba un capitán, que era el capitán de corbeta, Julius Wirth. Este no tuvo suerte, porque en la primera salida, o sea, salió el 17 de agosto, el 14 de septiembre, o sea, cuando no llevaba ni un mes de navegación, fue sorprendido por el crucero inglés, el crucero auxiliar Carmania, inglés. Este era un buque de los que hemos dicho antes, que armaron los ingleses como crucero auxiliar. Desplazaba 19.524 toneladas, hacía 16 nudos, tenía 8 cañones de 120 milímetros. Entonces, los cañones de 120 milímetros de este barco tenían un alcance de 12.000 metros. Y este es el Cap Trafalgar, exactamente. Y los cañones del Cap Trafalgar tienen un alcance de 7.000 metros, y además eran de 105. Los ingleses tenían 8 cañones de 120 y los alemanes 2 de 105. Entonces, el Carmania sorprendió al Cap Trafalgar en la isla brasileña de Trinidad. Y además, como el barco estaba parado en ese momento, no pudo levantar presión con suficiente rapidez. Y además el inglés era más rápido. Entonces hubo un combate entre ambos y al final el Cap Trafalgar recibió 79 impactos y se fue a pique. Pero castigó mucho al Carmania. El Carmania estuvo a punto de hundirse, pero se salvó al final, ¿vale? Entonces ya digo, este buque no consiguió ningún éxito, pero bueno. Este es el Carmania, para que veamos que es muy parecido. El Carmania. Claro, eran dos muy barcos parecido, muy similares. pero era mayor, ¿eh? Ya digo, el Carmania desplazaba 19.000 toneladas, el Cap Trafalgar 18.000 toneladas. Similares, tampoco eran, pero bueno, era mayor. Sobre todo el armamento. El armamento eran 8 cañones de 120 milímetros. Claro. Además, al Carmania le habían puesto planchas acorazadas para protegerla. Y el Cap Trafalgar pues no llevaba nada. Muy bien. El siguiente buque, todo esto forma parte de la primera oleada. Eran barcos que ya estaban fuera de Alemania, ¿vale? Que era el Kaiser Wilhelm der Grosse, o sea, Guillermo el Grande. Este salió el 4 de agosto de 2014, ¿vale? Al mando del capitán de navío Max Reimann.
desplazaba 14.350 toneladas, hacía 23 nudos, tenía ya 6 cañones de 105 y 2 ametralladoras de 37 millas, de 37 milímetros, perdón, y una autonomía de 17.000 millas. Este buque no forma parte de la primera oleada, pero ya salió directamente de Bremen. No me he confundido con otro. Salió directamente de Bremen. Y operó cerca de las Islas Canarias. Lo que pasa es que consiguió una serie de éxitos y tal, pero tuvo un error fundamental, o mejor dicho, dos. Porque en 2 ocasiones capturó barcos ingleses y no los hundió. Entonces, lo que hizo fue, porque llevaban radio, les desmontó la radio y los dejó seguir. Entonces, lo que hicieron estos barcos, en cuanto que llegaron a Canarias, a Santa Cruz de Tenerife en concreto, fue alertar a la Royal Navy de la presencia de este barco en la zona. Entonces, los ingleses mandaron rápidamente, alertaron rápidamente a los buques que tenían por la zona, y el día 26 de agosto, fíjate que el buque salió el 4 de agosto, y el día 26 de agosto, el crucero High Flyer, que te desplaza 5.600 toneladas, tenía 11 cañones de 152 milímetros, le localizó en las aguas españolas de Río de Oro, en el Sáhara español. O sea, el barco estaba en Río de Oro porque allí estaba aprovisionándose de carbón, etc. Entonces, el crucero inglés lo descubrió. Teóricamente, al estar en aguas territoriales españolas, el buque inglés no podía haber atacado allí, tenía que haber esperado fuera que saliera, pero le dio igual, violó las aguas territoriales españolas, atacó al Kaiser Wilhelm der Grosse y le disparó durante 1 hora. En esa hora le alcanzó con 15 impactos, pero ninguno de los 15 explosionó. No, o sea, algo pasaba, pero al final de cuentas el capitán alemán optó por hundir el barco. Porque era inútil. Tenía 15 impactos, aunque no hubiera explosionado, tal. Y este buque hundió en total, en los pocos días que estuvo activo, 3 barcos mercantes con 10.000 toneladas, 10.600 toneladas. ¿Vale? Esto sería el Kaiser Wilhelm der Grosse. Otro buque que vamos a comentar, que no es exactamente un crucero corsario, es el Berlín. Este era un buque de 17.000 toneladas, con 180 metros de eslora y 17 nudos, y lo mandaba el capitán de navío Hans Pfundtjeller. Exactamente. Este, en verdad, se movilizó como minador. Llevaba 200 minas. Entonces salió de Alemania y puso un campo de minas en el Firth of Clyde, al norte del mar de Irlanda. ¿Vale? Y volvió a Alemania. Lo que pasa es que como ya había el bloqueo, no pudo regresar a Alemania y el 17 de noviembre se internó en Noruega y ya de allí no salió. Entonces puede decir, bueno, pues este barco, pero el campo minado hundió, de momento, un vapor de 5.360 toneladas y un velero, ¿vale? Pero también hundió a un acorazado inglés, que era el acorazado Audacious. Un acorazado moderno, Dreadnought, de la gran flota, que desplazaba 23.000 toneladas, 21 nudos, 10 cañones de 343 milímetros y 12 cañones de 102 milímetros. ¿Vale? Entonces, aunque este buque no hundió por sí mismo ninguno, solamente con el hundimiento del acorazado Audacious, claro, ya con eso, claro, cumplió de sobra su función. Aparte, el campo de minas, claro, obligó a movilizar muchos dragaminas, ya digo, hundió un vapor de 5.000 y pico toneladas, hundió un velero también, en fin, y ocasionó pues una serie de problemas a la navegación británica en la zona. ¿Vale? Entonces, el siguiente y último buque de esta oleada, de esta oleada, es el Prinz Eitel Friedrich. Este lo mandaba un capitán de fragata que se llama Max Thiergens. Desplazaba 9.000 toneladas, hacía 17 nudos y su armamento, estaba en Tsingtao. Salió de Tsingtao el 6 de agosto del 14. Y el armamento se lo proporcionaron los cañoneros alemanes que había en Tsingtao, de la clase Panther y tal, que eran prácticamente inútiles para la guerra. Entonces, le dieron 4 cañones de 105, 6 cañones de 88 y 4 cañones de 37 milímetros.
Junto con él salió otro, se llama el Cormoran, pero este se internó enseguida en Guam porque tenía 8 cañones, pero no pudo intervenir. Entonces, el Prinz Eitel Friedrich tuvo una vida bastante exitosa, intervino a lo largo de las costas sudamericanas y en total hundió 11 barcos con 30.000 toneladas. O sea, que salió de la zona de, nos hagamos una idea, de la zona de China y llegó a América. China y llegó a Sudamérica. Sí. E intervino básicamente en esa zona, en las costas sudamericanas. Sí. Hay que tener presente que el Enden, por ejemplo, el Enden que hemos dicho antes, también salió de Tsingtao y estuvo actuando y acabó en Australia, pero más allá de, mucho más allá. O sea, navegaban un montón de millas y tenían el problema del carbón, naturalmente. Esta noticia que os pongo del periódico, esto es de un periódico, sí. Y viene esta noticia, es el hundimiento de 3 barcos por este SMS Prinz Eitel Friedrich, que son los barcos franceses Jacobsen, el británico Mary A. Scott y el estadounidense William P. Fry. Sí, que da la impresión que hay 2 que son veleros, ¿verdad? Sí, son 2 veleros, sí. El de arriba, sí. Sí, ¿verdad? Sí. Y digo, en total hundió 11 barcos con 30.000 toneladas, que no está mal. Y al final se internó también en marzo de 1915 en Chesapeake, en Estados Unidos. O sea, algo parecido a lo que pasó con el anterior. O sea, que digamos, Chesapeake, para que os hagáis una idea, está a la altura de Boston, en Massachusetts, por ahí. Sí. Bueno, si no recuerdo mal, está por ahí. Ahora me lío y es una de mis campadas, pero yo creo que sí. Sí. Lo que navegó el buque, desde China, toda la costa sudamericana, hasta llegar a Boston, ¿no? A Filadelfia, por ahí, yo qué sé. Bien. Y luego ya entraríamos, a ver, hay un buque que es el Meteor. Este forma parte de la primera y de la segunda oleada, porque en la primera oleada, o sea, salió directamente desde Alemania. Ahora no recuerdo qué puerto es, ¿vale? Y este era un buque de 2.300 toneladas, solo llevaba 2 cañones de 88 y 2 de 37 milímetros. Pero tenía también 2 tubos lanzatorpedos y minas. Entonces, en la primera salida, básicamente actuó en el Mar Blanco, que está en el Báltico, Rusia y el Mar Blanco, ¿no? Más o menos, esa zona. Y puso una serie de minas, básicamente, que hundieron 12 vapores. Y el buque hundió otros 3 por 3.000 toneladas. Eso fue la primera salida que hizo. Volvió a Alemania. Y la segunda salida operó por el noreste de Escocia, por la zona del noreste de Escocia. Entonces, aquí hundió a un crucero auxiliar inglés, que era el crucero auxiliar inglés Ramsay, de 1.800 toneladas y 4 cañones de 76 milímetros. Este crucero auxiliar era pequeño, se le acercó con bandera noruega, me parece que era, entonces se le puso a su altura. No, bandera rusa, llevaba bandera rusa exactamente. Y, bueno, pues eso, hizo la bandera de guerra alemana, aprestó los cañones y lo hundió. El crucero auxiliar inglés Ramsay. Lo que pasa es que no pudo hacer más porque volvió a Alemania, claro, ya estaban alertados los ingleses, y le alcanzaron 5 cruceros ingleses. 5 cruceros ingleses iban detrás de él. Entonces el capitán von Knorr, que era el que mandaba esto, lo hundió. Y bueno, con sus barcos, con sus botes salvavidas, ganarían la costa alemana y ya está. Las minas que puso en esta hundieron a un destructor inglés, ¿vale? Esto sería el Meteor. En la Segunda Guerra Mundial hubo un Meteor que tuvo muchísimos éxitos. Bueno, no tuvo gran cosa por eso, porque operaba en aguas muy restringidas y muy cercanas a la costa inglesa. Bien, entonces todos estos buques que hemos mencionado forman parte de la primera ola, salvo el Meteor, que este Meteor tiene una cosa llamativa, que era un carguero británico, Viena. En 1903, por Ramage Ferguson, para la línea naviera Couriers. Y después, al estallar la guerra, en agosto del 14, el Viena estaba en Hamburgo y fue capturado como botín de guerra. Ese dato no lo tenía yo, se me habrá pasado, sí. Sí, claro, los barcos ingleses que estaban que eran muy pocos, porque los ingleses, antes de empezar la guerra, avisaron a todos sus barcos que estaban fuera para que volvieran
a Inglaterra, se pusieran en puertos neutrales para evitar esto. Esto se calienta, por favor, salir. Sí, cuando hablamos de la Marina Italiana, el programa que hicimos de la Marina Italiana, comentábamos que cuando empezó la guerra, cuando Italia entró en guerra, en 1940, no se les ocurrió a nadie avisar a los submercantes que iban a entrar en guerra. Entonces, la tercera parte de la flota mercante italiana se perdió sobre la marcha porque les cogieron o en puertos aliados o en alta mar, sin posibilidad de volver a Italia. Y la tercera parte de eso se perdió. Estos no, los ingleses habían avisado a todos. De hecho, exactamente, esta fue la primera parte y luego hicimos otra. De hecho, una de las pistas como que iban a entrar en guerra es eso, la llamada a todos los buques mercantes que estaban fuera. Bien, entonces, como digo, la segunda ola constó del Moeve, el Grave, el Moeve otra vez, el Wolf, el Seadler y el Leopard. O sea, eran 1, 2, 3, 4, 5, 6 barcos. 6 barcos más. El Moeve salió 2 veces. Una en diciembre de 1915 y otra en noviembre del 16. Este lo mandaba un capitán que era el conde Nicolaus Studona-Schloden. Mira, esa es la foto, mira. Estoy poniéndolo ahora mismo. Sí. Este es el Moeve. El Moeve. Este hombre. Sí. Este Moeve ya se le había preparado como buque auxiliar en Alemania, como buque corsario en Alemania. ¿Vale? Entonces ya estaba mucho mejor preparado que los otros, que como habéis visto, les cogieron a casi todos fuera de Alemania. Y entonces tuvieron que aprovisionarse un poco a salto de mata y tal, y con poca artillería y tal. Este, sin embargo, era un buque platanero, estaba pensado para comerciar con las colonias alemanas en África y con América del Sur. Desplazaba 4.788 toneladas y hacía 15 nudos. Y ya iba armado con 4 cañones de 150 milímetros, uno de 105, 4 tubos lanzatorpedos y 500 minas. Además, fue enmascarado muy bien porque tenía, por ejemplo, pusieron planchas abatibles que ocultaban las piezas de artillería. Tenía sobre la toldilla del barco, que es la parte de atrás, había una caseta y ahí también había escondida una pieza. La caña de un cañón estaba camuflada como si fuera una grúa. Tenía hasta 2 falsas chimeneas que podía montar, de modo que a veces llevaba una, a veces llevaba 2, a veces llevaba 3 chimeneas, ¿vale? Entonces fue bastante activo. La primera salida fondeó un campo de minas, 250 minas, en la zona de las Orcadas, en Escocia. Y ahí se hundió, por ejemplo, el acorazado King Edward VII. Este era un acorazado pre-Dreadnought, pero bueno, un acorazado de fin de cuentas, que se hundió. Y un mercante, ¿vale? Y esa ruta de las Orcadas estuvo cerrada hasta 1918, precisamente por las minas que había sembrado el Moeve. Luego, posteriormente, a consecuencia de las minas que puso en la zona de las Orcadas, toda esa ruta mercante, dijéramos, comercial, estuvo cerrada hasta 1918, porque no se pudo dragar, es que hace un tiempo infernal, ¿no? Entonces, hasta 1918 estuvo cerrada. Una vez hecha esta operación, atravesó el Canal de la Mancha y ganó el Golfo de Vizcaya. Allí volvió a poner en esa zona otro campo de minas, donde se hundieron una serie de barcos, entre ellos 2 barcos españoles. Vale. Y además capturó o hundió a otros 15 buques mercantes. Volvió a Alemania por la costa noruega y regresó sin mayores problemas. Este hizo, o sea, desde Alemania, el Atlántico Central, Pernambuco, las Canarias, y luego subió hasta Noruega, una barbaridad. ¿Vale? Entonces lo dejamos ahí en puerto, porque luego volvería a salir. Vale, el German mueve, muy bien. Vale. El siguiente que vamos a comentar es el crucero auxiliar. La primera salida que hizo en febrero de 1915 embarrancó y tuvo que volver. Perdona, ¿cuál es el nombre? José Manuel, el nombre que se... Grave. Grave, vale. Grave, G-R-E-I-F, Grave. Ya digo que la primera que tengo aquí anotado que le habían puesto Wolf.
bueno, da igual. Embarrancó y tuvo que volver, no pudo salir. Este desplazaba 4.500 toneladas, tenía el mismo armamento que hemos visto antes del Moeve, es decir, 4 cañones de 150, no de 105, y hacía 16 nudos. Y salió por fin el 26 de febrero del 2016. Entonces, su objetivo era ir al África Oriental alemana a través del Océano Índico, doblando el Cabo de Buena Esperanza. O sea, tenía que hacer desde Alemania todo el Cabo de Buena Esperanza, rodear toda África y llegar a las costas de Tanganica, o sea, Tanzania, que hemos dicho antes, con armamentos y municiones para von Lettow-Vorbeck, para el ejército alemán que estaba combatiendo en la zona. Lo que pasa es que, como también comentamos al hablar de la batalla de Jutlandia, los ingleses tenían la clave alemana, porque la habían cogido los rusos, se lo habían pasado y tal, y entonces detectaron la salida del Grave. Entonces movilizaron a 6 cruceros ligeros regulares y a 4 cruceros auxiliares. Entonces, estos localizaron al Grave entre las islas Feroe, Shetland y la costa de Noruega. O sea, José Manuel, relativamente rápido. ¿es el Grave o el Wolf? El Grave. Es que se llamaba al principio Wolf y luego cambió a Grave, porque luego hubo otro Wolf. Que es el más famoso. Exactamente. Vale. Que lo mandaba un tal Berger. Lo mandaba un tal Teitze, Grave. Este no pudo actuar como crucero auxiliar, porque como he dicho, enseguida que salió, los ingleses captaron las claves y lo localizaron en las islas Feroe, Shetland, Costa de... O sea, nada más salir muy, muy pronto. Y lo localizaron 2 cruceros auxiliares, el Andes y el Alcántara. Entonces, ahí hubo un combate y en este combate se hundió el Grave con 95 muertos, pero también se hundió el Alcántara. O sea, el crucero auxiliar inglés, uno de los 2 que combatió contra él, se hundió. Y el Grave también se hundió, ya digo, con 95 muertos. Hay que tener en cuenta que en esta ocasión el que abrió fuego primero fue el Grave, que alcanzó al Alcántara y, claro, lo hizo polvo desde el principio. Lo que pasa es que como luego llegó el Andes, pues este remató al Grave, ¿vale? Aquí murieron, ya digo, 95, incluyendo el capitán de corbeta, el capitán que mandaba al Alcántara, ¿vale? Hay que tener, en esta época, los ingleses ya habían organizado, este será el combate, efectivamente, entre el Grave y el Alcántara, ¿no? No, este es noruego. El Grave es el... No, pero es que el Alcántara, será el de la derecha que está... No, HMS sí. Alcántara. El Alcántara es el de la izquierda. German Rider Grave. Sí. Es este. Sí. Grave está camuflado como buque de noruego. Sí, justo. Sí. Claro, entonces le engañó, se le acercó y le tiró pim, y el Alcántara se fue a pique, tuvo 70 muertos. Pero lo que pasa es que estaba también el Andes, que era otro crucero auxiliar, todos tenían cañones de 152 milímetros y al final pues acabó hundiéndole, efectivamente. Exactamente. Muy bien. Sabemos, este tampoco pudo hacer la guerra al tráfico, ¿no? Los ingleses, como digo, para entonces habían organizado 10 carboneros trampa, algo parecido a los Q-ships, pero en superficie, contrabuque de superficie. Entonces la idea es que estos carboneros irían en solitario, pero estaban equipados todos con radio. Y detrás le seguía un crucero regular. Entonces, si avistaban un buque corsario alemán, ¿vale? Entonces, este se paraba en plan, decir, bueno, me voy a dejar capturar, pero avisaba por radio al crucero inglés que le seguía, pues, eso, a 1 hora o 3/4 de hora. Como los alemanes, claro, en aquella época no había radar ni nada por el estilo, no podían ver. Entonces, el inglés se acercaría y hundiría el buque alemán. Esto no funcionó. No tuvo éxito. Ningún buque cayó en la trampa o no dio lugar. ¿Vale? Bien. En este tipo de guerra y tal, los alemanes, hubo otra operación que organizaron los alemanes, que fue con un barco que se llamó el Libau en el año 16. En el año 16, bueno, en aquella época Irlanda formaba parte del Reino Unido. No era independiente, ni siquiera tenía el autogobierno. Entonces, había un movimiento independentista irlandés muy potente y se produjo en aquella época lo que se llamó el alzamiento de Pascua. Si habéis ido a Dublín, o si vais a Dublín en alguna ocasión, en la parte donde está el edificio de correos,
Allí hay pues una especie de fotos y bueno, la historia del alzamiento de Pascua, que fue el alzamiento de los patriotas irlandeses contra el dominio inglés. Entonces, los alemanes intentaron ayudar a los irlandeses, claro, y le mandaron un buque con armas y con explosivos y tal, que se llamó el Libau. Lo que pasa es que los ingleses lo detectaron y lo hundieron el 23 de abril de 16. Ahí hay una figura que es Sir Roger Casement. Estas imágenes son del alzamiento de Pascua. Me refiero porque a los que capturaron en la oficina de correos de Dublín, lo sacaron y lo fusilaron sobre la marcha. Pa, 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 pam. Entonces, ahí están las fotos de los que fueron ejecutados, que luego hubo más juicios y todo esto. ¿Vale? Aquí se ve el barco, el Libau, que también fue pintado como barco neutral, al parecer. Como buque noruego. Noruega en la Primera Guerra Mundial fue neutral. La Segunda Guerra Mundial no, pero en la Primera Guerra Mundial fue neutral. Entonces se utilizaba mucho este camuflaje, efectivamente. Claro, porque era un barco que le permitía salir del mar del Norte, claro. Exacto, del Báltico y del Mar del Norte, porque como había el bloqueo inglés, entonces sí, más o menos. La verdad es que los ingleses registraban todo lo que se movía. Era muy difícil, pero bueno. Ya digo, también lo localizaron por lo mismo, porque interceptaron las claves y lo echaron a pique. Digo que aquí está este Roger Casement, que era era la pequeña nobleza británica. Este fue el que descubrió todo el pastel de los abusos que hacían los belgas en el Congo. El rey Leopoldo, todo el genocidio. Y bueno, se hizo independentista irlandés, desembarcó, de hecho, hizo esta ruta, y le capturaron y le fusilaron también. Esta fue el alzamiento de Pascua. Ya digo, los alemanes, submarinos también llevaban armas y tal, pero este fue el caso del Libau, que no llegó a alcanzar las costas inglesas o irlandesas, ¿no? Bien. Y esto lo podemos considerar un barco, digamos, auxiliar, ¿no? Pero no en esta... Sí, no era un buque corsario. Tenía otra finalidad, exactamente. Era para llevar armas al Sinn Féin, que el Sinn Féin era el movimiento independentista patriótico irlandés. Exacto. Muy bien. Bien, entonces ya estamos casi terminando. El siguiente que vamos a ver es el Moeve, la segunda salida del Moeve, que lo mandaba Donald Schloden, el mismo, ¿vale? Este salió el 22 de noviembre del 16 y este salió rompiendo el bloqueo por el sur de Islandia. Rompió el bloqueo. Operó en el Atlántico, en el Brasil y en África Occidental. Imagínate, cruzó todo el Atlántico, operó en el Brasil, luego volvió a cruzar el Atlántico, operó en el África Occidental. La finalidad, bueno, básicamente era cortar la derrota mercante que había entre el Canal de la Mancha, o sea, que enlazaba, perdón, el Canal de la Mancha con Nueva York. O sea, era su ámbito de actuación, para cortar la derrota por allí. Entonces, en aquel momento, estamos en 1916, los ingleses ya habían artillado 1.420 barcos mercantes. O sea, que era muy, muy frecuente encontrarte un mercante que ya llevaba artillería, con lo cual ya no era como antes, que tú lo parabas, llevabas tal, porque ellos tenían cañones también. No eran buques cruceros auxiliares, eran buques mercantes con artillería, ¿vale? En el año siguiente ya habían artillado a 3.000 buques mercantes. En aquella época, en esa ruta que he comentado, es decir, entre el Canal de la Mancha y Nueva York, llegaban a Gran Bretaña el 40% del trigo y de la harina, el 50% del jamón y del tocino, los 2/3 del queso que se consumía, el 75% del algodón, tabaco, madera, cobre, cuero, todo eso llegaba por esa ruta, ¿vale? ¿Ves? Aquí pone las aventuras del pirata moderno, el conde Donald Schloden, que era el que mandaba. De verdad, pirata no era, porque... Claro, pero es británico. De guerra alemán, la noticia británica, ¿qué vas a pedir? Claro, los ingleses, claro, que son... Bueno, pero realmente, claro, pintar un barco como noruego, eso sería perfidia, ¿no? Eso en las leyes internacionales un soldado sería un delito. Pues también se le puede llamar camuflaje. Bueno, sí, claro. Pero es perfidia. Camuflaje, ¿no? Porque, bueno, sí, claro. Pero también, ya digo, montar un barco como si fuera un barco mercante, meterle cañones, que le ataca el submarino y el submarino emerge y le hunde al cañón luego, el Q-ship,
eso también. Es No, decir, no, que lo son- mismo. No, son los dos iguales. Sí, 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 sí. Claro, eso es lo mismo. ¿Eh? Pero lo que no puede ser decir, unos eran malos, otros eran buenos. No, Todos es evidente. intentaban. Claro. ¿Eh? Muy bien. Entonces, vale. En este crucero, del Moeve, el segundo crucero, el buque capturó, perdón, 26 mercantes. Lo voy a poner 26 aquí mercantes. porque es muy llamativo esto que voy a poner. Estas son lo que hundió en el primero por sus campos de minas, que hundió dos Claro, españoles, es lo que hemos comentado ahora, el que hundió Valle y dos el españoles. Bélgica. Efectivamente, sí, sí. O esta bandera cuando la vea se puede poner un poco extraño. Es la bandera mercante, que era la que tenía en uso Sí. en aquella época. Exactamente, sí, sí. Después, capturados por el Moeve, uno, que sería este Esquimo. Y después, Sí, en el que ese segundo sería viaje, todos estos. sí, todos estos que son los 20 y pico que tú dices. El que más toneladas 26. tenía era 26 me este, sale a mí con 119.600 toneladas. el Georgic, que tenía 10.000 toneladas. Es el más grande de todos, yo creo. 9.000, este sí, es el Georgic. Capturó uno que se le llama el Jarrodale. Jarrodale. ¿No? Que se lo devolvió a Alemania, que entró en Alemania con carga y con prisioneros. No sé, está aquí. No veo el nombre. ¿Será otro más? A ver, Que no el esté aquí. Jarrodale. Sí, Y eso lo capturó el 11 de diciembre. No, el 11 de diciembre del 16 capturó al Jarrodale. Un buque de 4.652 toneladas, que llevaba aquí 107 está, vehículos. Jarrodale, aquí está, Sí, aquí está. muy bien. Retenido Y este, como por precio, ejemplo, sí, como premio, muy sí, está aquí, sí. exactamente. Se Empresa de convirtió guerra. en el Schweizemunde Sí, y este se lo mandó a convirtió en Alemania, auxiliar en Leopard, el barco auxiliar Leopard. de otro crucero. Muy bien. Esto lo mandó a Alemania y entró en Alemania Este es. pues con un montón de botín también, ¿vale? Otro y con muchos prisioneros, porque ya digo, los prisioneros de los otros barcos los metían en otros barcos a su vez y los intentaban mandar a Alemania o a puertos neutrales. Un efecto que tuvo la intervención del Moeve es que todos los puertos del Atlántico, de la costa atlántica americana y de la zona británica, se cerraron por la noche. No podían salir ni entrar, porque estaba el buque por ahí merodeando. Ya digo, consiguió muchos éxitos, 26. Este también combatió, exactamente, armó como crucero auxiliar a uno de los buques capturados. Bueno, y combatió con el carguero armado Otaki. El 21 de marzo del 17 tuvo un combate, que era un barco armado por los ingleses, se llamaba Otaki. Y hasta lo hundió el 21 de marzo del 17. ¿Vale? Aquí está el hundimiento. ¿Vale? Esto sería el Moeve. ¿Qué le pasó al Moeve? Bueno, hicieron una película Pues, con él, eso ya te lo digo yo. Sí, el Moeve fue una fama. Y en la Segunda Guerra Mundial hubo otro Moeve también, que también fue muy famoso. A ver, Moeve. Esta es la película, por si acaso la podéis encontrar. The Movie Field 1000. Mi alemán es peor todavía que mi inglés. El Moeve, muy bien, exactamente. Este barco, al final, sí, este volvió a Alemania y lo entregaron a los ingleses como reparaciones de guerra, como reparación de guerra. Sí. Y se convirtió en el barco, en el carguero Greenbrier de la compañía Elders and Flyfish. Sí. Y después en el 33, cosas de la vida, fue vendido a Pasó una a Alemania compañía otra vez. alemana con el Sí, nombre de carguero Oldenburg. Y se hundió en la Segunda Guerra Mundial, en abril del 45, exactamente, sí. Y hacía la ruta de Fíjate Noruega. la vida que llevó tú. Sí. Hundió en total 40 barcos, ¿eh? Este fue de los más importantes. ¿La película que te refieres es Esta. Bill? Sí. No, ¿cómo se llama? Hubo una película de propaganda, sí. Sí. Muy bien. Graf Dogna un Seinemowe. Sí. Graf hundió en Dogna total un Seinemowe. Donna Schlodien. El capitán era Donna Schlodien. Sí, lo que pasa es que aquí los alemanes permitían utilizar a los capitanes de los barcos como apellido o sufijo el nombre del barco. Por ejemplo, el von Miller
del Emden era von Miller, luego Emden. Y este sería Donnerschloden 9, porque era el buque que llevaba. Es una cosa curiosa también. Hundió 40 barcos por 180.000 toneladas. Y luego, aparte, las minas que puso, que hundió el acorazado en otra ocasión, etc. Sí. Fue el buque que más éxitos tuvo, buque auxiliar de este tipo, que más éxitos tuvo. Bueno, si alguien pensaba que significaba un mogue, significa gaviota. Gaviota. Sí, gaviota, sí. Por si acaso. Muy bien. Pensaban que era algo muy épico. Sí. Yo, de todo esto, nos tenemos que llevar también la idea de la pericia de los marinos alemanes. Navegaban miles y miles de millas, la mayor parte del tiempo a la espera, porque, claro, si tú estabas 250 días de navegación y hundías 20 barcos, tenías acción 20 días. El resto del tiempo estabas a la espera, buscando, escapando, etc. Y ya digo, la pericia con que actuaron. Y sobre todo la limpieza con la que actuaron. Que no ocasionaron víctimas más allá, claro, de las normales. O sea, no ocasionaron víctimas innecesarias, por decirlo de alguna manera. Bien, ya nos quedan solamente un par de ellos, que sería el siguiente. Espera un momentín, espera, no avances tanto, que tengo aquí una cosa interesante. A ver. Ahí tengo la película. Déjame un momentín y la pongo al final, ¿vale? Muy bien. Sí, tú sí. Vale. El siguiente es el Wolf, que quiere decir lobo. El Wolf. Este desplazaba 5.800 toneladas, hacía 12 nudos, tenía 7 cañones de 150, 4 tubos lanzatorpedos y tenía un hidroavión. Ya llevaba un hidroavión que estaba desmontado, de modo que le servía para explorar mejor. Y en total llevaba además 465 millas. Salió el 2 de febrero del 16, le llevaba un capitán de corbeta que se llamaba Berger, y cruzó el estrecho de Dinamarca saliendo al Atlántico el 10 de diciembre del 16. Yo insisto que esto parece fácil, pero no era tan fácil, porque los ingleses tenían un bloqueo muy consistente con muchos barcos, y este es exactamente el Wolf. ¿Vale? ¿Veis las diferencias que hay también entre estos barcos de la segunda ola y los de la primera? Estos barcos son mucho más aptos para la guerra de corso. Son barcos más pequeños, más veloces, tienen también mejor armamento, pasan más desapercibidos, gastan menos carbón. Los otros eran barcos muy grandes, más lentos, etc. Estos barcos estaban mucho mejor pesados. Se ve ahí el hidroavión en el Alcázar, entre el palo de popa. ¿Ves? Este es el hidroavión que llevaban, exactamente. Muy bien, sí. Vale, entonces como digo, salió del estrecho de Dinamarca al Atlántico y dobló el cabo, luego navegó por toda la costa africana y dobló el cabo de Una Esperanza entrando en el Índico. En la Ciudad del Cabo, que está en Sudáfrica, allí pues puso minas, ahí se hundieron 4 barcos y abrió un transporte de tropas. Luego también, llegó a Ceilán, Sri Lanka ahora, puso minas también cerca de Colombo, donde se hundieron 2 barcos. A la altura de Bombay se hundieron otros 4 barcos. Capturó a otro barco inglés que le llamó Iltis y lo dedicó a minador, que intervino en Adén, que está en el Mar Rojo, donde puso minas también y se hundió allí. Luego actuó también en Australia y Nueva Zelanda, capturó 3 barcos y el hidroavión capturó otro barco. Le forzó a detenerse, amarró y luego le cogió el Wolf. Luego intervino también, puso minas también en la zona de Nueva Zelanda, que ahí se hundieron más barcos. Estuvo en Nueva Guinea, en las Molucas, ¿vale? Luego en Singapur, en la bocana del puerto de Singapur, puso 108 minas que hundieron a otros 2 barcos, ¿vale? Y a los 9 meses decidió volver a la patria. Volvió a romper el bloqueo inglés, entró y el 24 de febrero del 18 entró en Kiel. Llevaba mercancías por valor de más de 40 millones de marcos, de todo lo que había capturado y tal. Y en total capturó a 13 buques con 35.000 toneladas y hundieron las minas a 14 buques con 85.000 toneladas. Y este sobrevivió a la guerra, como he dicho, y estuvo en total 444 días en el mar. El Wolf.
¿vale? Aquí, Pero aquí se fijaros, ve cómo echan una mina del barco. las minas, muy bien. Muy bien. Pero ya Esta es la digo, página del fijaros, archivo de la Armada Australiana. claro, es que actúa eso en Australia, en Nueva Zelanda, pero fíjate, en Nueva Guinea, Singapur, o sea, todo lo que hizo. Y luego volvió a Alemania, volvió a burlar el bloqueo y reentró en Alemania, y digo, con mercancías por valor de 40 millones de marcos, en aquella época. ¿Vale? Bien. Entonces, a partir de marzo del 16, ocurrió que las patrullas de vigilancia inglesas entre Islandia y Noruega estaban compuestas por un crucero regular y un crucero auxiliar con cañones de 105 milímetros. Entonces, el auxiliar era el que registraba los buques que intentaban burlar el bloqueo, que cruzaban por allí, mientras que el buque regular era el que vigilaba. Entonces ya se hacía más difícil para los buques corsarios salir a la mar, ¿vale? Porque ya, en fin, no solamente estaba la escuadra inglesa, sino también estas formaciones de 2 barcos, entonces era más difícil, porque si no hubiera estado el crucero regular, pues siempre se podía entablar combate con el buque auxiliar, pero de esta manera se hacía más difícil. De hecho, con el Wolf se terminaron, ya no salieron más, y el Wolf regresó a la patria, como he dicho, salió en diciembre del 16, volvió algo más de un año, volvió en enero, hemos dicho, en febrero del 18. Pero desde la salida del Wolf ya no salió ningún otro buque, salvo el último que vamos a tratar, que es el único buque velero que actuó como corsario, que era el Sea Adler, el Águila Marina. Este buque era un clipper que desplazaba 1.852 toneladas, tenía 3 mástiles con aparejo de fragata y el velamen eran 2.600 metros cuadrados. Este barco era un barco americano. Settler, aquí está. Sí, era muy bonito. Era un barco americano. Un barco velero grande, pero un velero, 1.852 toneladas. Y era presa americana, entonces lo convirtieron en julio de 1905, se declaró buena presa y, bueno, lo dedicaron. Aquí el comandante que lo mandaba era el capitán conde Félix von Lugner. Este no era de la Marina de Guerra. Este era un aventurero que tiene una vida muy, muy agitada. Había navegado muchos barcos desde muy joven, se había enrolado en barcos mercantes y tal. Era capitán de marina mercante, de ahí pasó a la Armada después. Estuvo en la batalla de Jutlandia, en el acorazado Kronprinz, intervino en la batalla de Jutlandia, o sea que tenía mucha experiencia. Entonces le salió la posibilidad y, bueno, una ventaja que tenía es que no tenía problema de combustible. Aunque tenía un motor diésel de 1.000 caballos, ¿vale? Auxiliar, pero si se averiaba tampoco, porque claro, básicamente era un buque a vela, que era, la propulsión era el viento, ¿no? Entonces no tenía esas ventajas. Y además tenía la ventaja del radio de acción. Los otros estaban, claro, como consecuencia de depender tanto del combustible, tenía un radio de acción limitado. Este no. Como no dependía del combustible, sino del velamen, entonces tenía esas ventajas. Claro, el inconveniente, naturalmente, es que era más lento y más vulnerable que los otros buques. La tripulación que tenía llevaba 23 hombres que hablaban noruego, porque salió enmascarado como buque noruego. Entonces había 23 que hablaban noruego. Y luego se buscó uno que era muy joven y que hacía el papel de la esposa del comandante, del capitán del buque. Entonces, si lo paraban y tal, pues ahí le disfrazaban de mujer, ¿no? Y hacía las veces de capitán de buque. Además, de esposa del capitán de buque. Además, tenía alojamiento para 400 personas, porque estaba previsto eso, que los buques que capturara, pues los hundiera, que hundiera, vamos, a los tripulantes, los llevara en el barco hasta poder desembarazarse de ellos. Zarpó el 21 de diciembre de 2016. Pasó. No, 1916. Perdón, zarpó en el 18, ¿no? No, ¿qué dijiste 2000.
Pues no, perdón, No, entendí yo. A ver si... No te preocupes, me pasa bien, me pasa bien. Entendí yo, si no, perdona. No, posiblemente tantas fechas, tantas cifras, ¿vale? Entonces, este salió de Alemania, por el sur de Islandia de nuevo, llegó a las Azores, cruzó el Ecuador hacia la costa de Brasil, cruzó el Cabo de Hornos para entrar en el Pacífico, que por cierto, en doblar el Cabo de Hornos tardó 3 semanas y media, por el tiempo, por los huracanes, el viento que hacía. 3 semanas y media en doblar el Cabo de Hornos. Pero fíjate lo que hizo. O sea, desde Alemania hasta la costa del Pacífico. Luego llegó a Samoa, a la isla de Pascua, en la costa de Chile, y un maremoto le cogió allí, un tsunami, el 2 de agosto del 17, y se hundió en la isla de Mopelia. Y de todas maneras, al principio de todo superó una inspección de los ingleses, se acercaron, vieron que era un buque noruego, había gente que hablaba noruego, y luego salió el chico este que tenían disfrazado de mujer y ya dijeron, vale, pues este es un barco mercante normal y corriente. Y las 2 primeras presas que hizo fueron vapores, o sea, no fueron buques de vela, por 3.268 toneladas. Y luego hundió 13 veleros en total por 30.000 toneladas. Luego más uno que capturó, pero luego posteriormente liberó, ¿vale? En total, por tanto, entre unas cosas y otras, pues capturó, hundió 15 buques con 34.000 toneladas aproximadamente. Ya digo que se hundió en un tsunami, un maremoto que lo cogió y lo estrelló en la isla de Mopelia. Sobrevivieron casi todos y volvieron a Alemania, etcétera, etcétera. Y esto pasó en el 13 de julio del 17. ¿No? Bueno, en julio del 17, la fecha exactamente no sé. ¿Correcto? Vale. Y he dicho que estos fueron los últimos buques. Hubo otro que salió el 14 de marzo del 17, que era el Leopard. Este lo mandaba el capitán de corbeta von Laffer, pero como los ingleses tenían las claves alemanas, en este caso también lo localizaron, y el 16 de marzo, o sea, 2 días después de salir, los cruceros ingleses Achilles y Dundee, que era un crucero auxiliar, lo localizaron y lo hundieron con toda la tripulación. Entonces no pudo hacer nada, ¿vale? Entonces, con esto se terminó la historia de los buques corsarios alemanes de la Primera Guerra Mundial. En total intervinieron 3 cruceros ligeros y 11 cruceros auxiliares. De estos buques, 6 fueron hundidos por los ingleses de una u otra manera, 2 se hundieron por accidente, 4 se internaron en puertos neutrales, ¿vale? Entonces, de los 14, 4, 6 y 2, 8 y 4, 12, sí, 2 volvieron a Alemania, que hemos comentado antes. En total hundieron, entre todos, 130 barcos con 482.000 toneladas, más los que hundieron con las minas, entre ellos 2 acorazados, 2 cruceros, 2 destructores y 3 cruceros auxiliares que se hundieron también. Es decir, en total, por tanto, hundieron 132, 134, 136, 139 barcos ingleses, franceses, aliados o a servicio de estos. Ya digo, con solamente de barcos mercantes hundidos 482.000 toneladas. ¿Vale? Esto es lo que hicieron. Si vemos la comparación, por ejemplo, los submarinos alemanes en la Primera Guerra Mundial hundieron más de 5.000 barcos con 12.300.000 toneladas. 12.300.000 toneladas frente a 500.000. En fin, ¿vale? Pero claro, el esfuerzo bélico fue muy superior en el tema de los submarinos que en el otro. Submarinos alemanes hundieron 160 en la Primera Guerra Mundial. Pues sí. Hicimos uno juntos de submarinos japoneses, ¿no? De submarinos alemanes no nos metimos todavía. Tengo uno de los submarinos... Hicimos uno de submarinos japoneses. Luego, hace poco vi uno que estuvo muy entretenido de submarinos alemanes en la Primera Guerra Mundial. Sí, con amigos, sí. Con el que estuvo muy entretenido, sí. Pero de los submarinos alemanes en la Segunda Guerra Mundial no hemos hablado. Yo, personalmente... el esfuerzo alemán submarino en la Segunda Guerra Mundial lo veo muy sobrevalorado también. Vamos, lo que pasa es que los ingleses tal, pero no fue... Vamos, antes te he comentado, lo tenía por aquí, los alemanes hundieron más barcos mercantes aliados en la Segunda Guerra Mundial que en la Primera, claro.
Bueno, habría más barcos también. Con todo. Bueno, no te creas, más o ¿No? menos. Lo que pasa es que, claro, para empezar, la Primera Guerra Mundial duró 4 años y la Sí. Segunda 6. Luego, los alemanes utilizaron en la Segunda Guerra Mundial 1000 submarinos, en la Primera 200. Claro. Entonces, Con eso el ya. esfuerzo Sí. no fue muy compensado. Claro, también hay que tener en cuenta que no se encontraron con los medios Ni los antisubmarinos convoys hechos tampoco de tal y los manera, ni las. convoyes, muy bien. Los convoyes aliados empezaron en el 17. Sin embargo, en la Segunda Guerra Mundial, del primer día ya formaban Sí, sí. convoyes. Claro, Sí. es diferente. Pero vamos, que tampoco, en fin, tuvieron 2 momentos buenos y tal. También es verdad que en la Primera Guerra Mundial los submarinos, la campaña submarina fue la que decidió a los americanos entrar en guerra. Y habrían entrado igualmente, pero, en fin, les dio el motivo, ¿no?, que necesitaban. Hablando de submarinos y torpedos, ¿no?, que sería de sus armas, aquí vemos el lanzamiento de un torpedo desde el Mogue. Sí, sí, ya he dicho que normalmente no se utilizaban los torpedos para hundir a los barcos capturados. No, esto es verdad que es un gasto de un torpedo, sí, con un barco tan parado. Un torpedo es muy caro. A veces se utilizaban, pero muchas veces sencillamente se subían, abrían los grifos de fondo y el barco se iba a pique solo. Porque digo, mandaban un trozo de presa, tal, vaciaban el barco y lo hundían. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, no utilizaban muchas veces las armas. Ya hemos comentado que uno de los primeros utilizaba el abordaje, o sea, lo embestía y lo hundía. Con lo cual, los torpedos se utilizaban poco, eran armas caras. Se utilizaron, por ejemplo, en un combate con uno de los cruceros auxiliares que hemos mencionado antes, los alemanes tiraron un torpedo que hundió, que remató al crucero auxiliar inglés. Exactamente. ¿Vale? Bueno, pues esto es un poquito lo que queríamos comentar. Ya en otra ocasión hablaremos de los barcos corsarios estos en la Segunda Guerra Mundial, que también fue muy intenso y fue bastante diferente a las operaciones que desarrollaron estos. Pues perfecto, José Manuel, como siempre, y la gente animarle que en este caso lean tus estamos en libros. diferido, pues pueden hacer las preguntas. Sí. Las preguntas. Si no se oye bien o tal, porque hay gente que se enfada mucho, porque en el programa de la batalla de Tsushima había gente muy enfadada porque no se oía bien. Era un rollo del micrófono. Ahora está bien, yo creo, ahora está bien. El tema que tuvimos hoy fue la cámara. Sí, que al final, mira, ha funcionado. Pero siempre hay algún rollo, macho. Y me he hecho con estos micrófonos y veremos a ver qué tal. Ahora ya sabemos ya manejarlo. Ya. Más está mi hija, que es la que lleva esto, este negociado. Pues, José Manuel, como no estamos en directo, la gente que nos haga preguntas aquí en comentarios, que pregunte, y tú estarás atento, y si veo que no estás atento, te doy un toque y te digo, hay una pregunta importante. Yo procuro contestar siempre que hay preguntas, entro a menudo. Incluso hace poco estuve mirando los comentarios de la batalla de Jutlandia, que se hizo en enero del 23. Entonces yo lo suelo dar una ojeada. Y está entre las más vistas de Belum Artis, ¿eh? Tiene casi 50.000, sí. Me gustó, salió muy bien, muy bien. Y la de los japoneses también está bien. La de Tsushima está bien. Lo que pasa es que ya digo, tuvo problema de sonido. Pero no, eso depende mucho de dónde se oiga. Porque, por ejemplo, el que lo oiga en un teléfono móvil lo oye distinto que en un televisor y que en un ordenador. Se oye peor en los ordenadores que en los teléfonos. En el móvil se oye perfectamente. Sí. Porque yo lo he probado, vamos, perfectamente. Sí. Ahora coges un ordenador o coges en la televisión, claro, ya es diferente. Sí, en el ordenador se oye peor que normalmente que en los móviles, ¿eh? Sí, en el móvil se oye. Y si ponen los cascos y tal, vamos, fenomenal. Sí, y eso me dice mucha gente, este se oye mal. Yo, si lo estoy escuchando yo, se oye bien. Pero es verdad que lo pongo en el ordenador y ahí se oye peor. Pues la batalla de Jutlandia. Sí. Ay, chico. Y José Manuel, el problema no, lo que no entienden, cuando me critican a mí por el tema o que los micrófonos están descompensados, yo con la aplicación que tengo no tengo forma. Yo tengo este casco, este auricular, que lo pongo en todos los programas, porque no va ajustado el volumen, ¿no? Va ajustado a una entrada que es constante. Y yo oigo más o menos igual a todo el mundo. ¿Qué pasa? Que después, en algún lugar, mi micro está más alto y sí que descompensa. Lo siento mucho, pero el problema es que lo que no puede entender la gente es que yo tengo programas cada día con gente distinta y cada uno con su ordenador distinto, con su móvil, incluso con el móvil. Diferente. Y con el móvil, mucha gente. Pues, José Manuel. Yo la cámara esa que tengo me la compré, es una cámara muy buena, pero yo no sabía que tenía micrófono. Entonces,
había 2 micrófonos funcionando, en el caso de Tsushima, 2 micrófonos. Entonces, claro, eso no sabía yo, no tenía ni idea. Hasta que vino ese amigo mío y me dijo, coño, pero bueno, bien, nada. Que no se enfade la gente que tiene 2 faenas, enfadarse y desenfadarse. Desenfadarse. Y vivir la vida. Y vivir la vida. Pues estaba buscando la portada de tu libro. Aquí tengo el del tomo 1, que la gente le eche un ojo porque puede aprender más sobre la Kaiserliche ¿no? En la Primera Guerra Mundial. Kaiserliche. Sí. Hay los barcos grandes que intervinieron, hasta los destructores. Los submarinos no están, ¿eh? Porque los submarinos necesitaría un libro solo para ellos. Ya te podrás. Los buques de superficie. Buques de superficie. Sí. Exactamente. De los de combates. De submarinos tienes uno, ¿no? El de los Gochin, ¿no? Sí, el submarino tengo el de los japoneses. Los Gochin. Y ahora va a salir el que he hecho de los destructores japoneses, que está muy bien. Sí, está al salir ya, porque ya está en marcha. Sí. Pues, José Manuel, lo dejamos y la gente que en comentarios nos deje una pregunta y si quieres decirles algo como despedida final. Nada, que les animo a seguir viendo estos programas, leyendo libros, etcétera, de historia militar, de la historia en general, que es muy interesante y enseña mucho. Mucho. Pues también lo mismo. Que solidaridad con Valencia, que vivo en la zona cero de la catástrofe esta, que en fin, que esperemos que se resuelva pronto. Y si alguien me oye de aquí, pues nada, que mucho ánimo. Pues mucho ánimo y mucho apoyo desde toda España. Desde el norte sabéis que os apoyo. Yo he venido gente ayudar. Desde Canarias, desde Bilbao, de todos lados. Sí, la verdad es que. No, la verdad que sí. Lo que la sociedad civil responde y los que tenían que responder no responden tan rápido. Pues muchas gracias. 3 días que venían la gente de fuera, o sea, gente paisanos, pero de lo demás aquí no venía nadie. Pero bueno. Pues así es, José Manuel. Muchas gracias a todos. Espero que os haya gustado el programa. Si estáis a gusto con el programa, dar a me gusta, que no os cuesta nada, dejar un comentario y compartir en vuestras redes sociales. Muchas gracias a todos y como dijo nuestro amigo José Manuel, leer el libro de él, por supuesto, o cualquier libro de los invitados y también de los míos, que están en franciscogarciacampa.com. Muchas gracias a todos y hasta la próxima oportunidad aquí en Bellum Artis Historia Militar. Hola amigos de la Historia Militar. Si os ha gustado este contenido, por favor, apoyadnos en iVoox, YouTube o Patreon. Recordad que Bellum Artis es vuestro canal de Historia Militar y trabajamos para daros los mejores contenidos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima Historia Hablada. Y no os olvidéis de dar a me gusta y compartir.